En nuestro país, con carácter previo a la promulgación de la Constitución del 78, no existía ningún tipo de derecho de acceso a la información por parte de los ciudadanos, ni siquiera de acceso a la información contenida en los archivos históricos, que podría serles de utilidad a los investigadores, estudiosos, eruditos, para investigaciones de tipo científico, histórico o cultural. A partir de la promulgación de la Constitución del año 78, el constituyente no solamente no regula este derecho de acceso que ya existía en otros países de nuestro entorno, sino que va un poco más allá. Y lo que hace es establecer un principio de transparencia de las administraciones públicas a partir del derecho que se deduce de la redacción del artículo 105b de la Constitución, que dice que la ley regulará el derecho de los ciudadanos de acceder a los archivos y registros administrativos entendidos como en poder de la administración pública. Por tanto, una vez que se promulga la Constitución, el legislador va a asumir una asignatura pendiente que tenía, que es la regulación del acceso a los archivos históricos. Y por eso la primera norma que se regula en este sentido, que se promulga en este sentido, es la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, que al ser la primera, además, en algún caso se pensó que era un desarrollo del artículo constitucional que acabo de mencionar, cosa que evidentemente no era, porque era una ley surgida desde y para el ámbito del patrimonio histórico. Esto nos dice que lo que estaba regulando, el legislador, lo que estaba regulando con este texto era el acceso a los archivos históricos, a pesar de referencias confusas que había en el texto a los archivos centrales, etcétera, etcétera. Por su parte, la Ley de Procedimiento Administrativo del año 1992, la Ley 30/1992, sí desarrolla el precepto constitucional del 105b en cuanto al acceso de los ciudadanos a la información que está más próxima al momento y al lugar de la generación de dicha información, es decir, lo que nosotros llamamos archivos de oficina o archivos de gestión. Esto da como resultado una situación en la que el acceso a la información, en función de si está en las fases iniciales o en las fases ya que podríamos llamar históricas, es objeto de dos normas distintas, la Ley de Procedimiento Administrativo del año 92 y la Ley de Patrimonio Histórico o las leyes autonómicas de archivos en el caso de los archivos históricos. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se promulga la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, esta dicotomía termina. Ahora la Ley de Transparencia es de aplicación a la información en todas las administraciones públicas, con independencia del lugar en el que se ubique, es decir, archivos de oficina, archivos centrales, archivos intermedios o archivos históricos. Hay un único régimen de acceso, un único régimen jurídico de acceso a la información. ¿Y dónde quedan las normas de archivos? Pues las normas de archivos se aplican fundamentalmente en tres casos. El primero es cuando se trate de documentación de libre acceso en archivos históricos, por ejemplo. El procedimiento que en el marco de las leyes de archivos se ha venido aplicando y que es mucho más ágil, más rápido, más cómodo para el ciudadano, es el que se va a aplicar. ¿A qué me refiero en concreto? Me refiero al ciudadano que llega a la sala de investigadores de un archivo histórico, quiere consultar un documento que no tiene límites ni problemas de acceso, lo solicita identificándose y se le sirve en el momento. Mientras que la Ley de Transparencia se aplica su procedimiento a la documentación que puede presentar algún tipo de problema o límite para el acceso de un ciudadano, presencia de datos personales o alguno de los límites por razones de interés público. En segundo lugar, las leyes de archivos se van a aplicar concretamente en materia de plazos temporales transcurridos los cuales determinados límites decaen y por tanto el acceso puede realizarse, puede verificarse por parte del solicitante. Esto sucede porque la Ley de Transparencia y otras leyes de transparencia autonómicas no contemplan plazos temporales para acceder a la información. En este sentido, la jurisprudencia y la doctrina interpretan que transcurridos determinados plazos en determinados supuestos, son los plazos de las leyes de archivos los que determinan si es o no es accesible la información. Y en tercer lugar, hay ámbitos del sector público que es que directamente no son objeto de la Ley de Transparencia. Por ejemplo, el ámbito judicial o jurisdiccional, así como otras materias específicas, por ejemplo, la materia tributaria y otras similares,
que no son objeto de la Ley de Transparencia y por tanto son sus normas específicas que regulan el acceso a la información las que operan a la hora de gestionar, de tramitar o de autorizar o de negar una solicitud de acceso por parte de un ciudadano. La Ley de Transparencia contempla básicamente tres tipos de datos. Datos especialmente protegidos, que podríamos denominar también íntimos, y que son aquellos que en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Protección de Datos se refieren a la orientación sexual, las creencias, la vida religiosa. En el extremo contrario, la Ley de Protección de Datos y también la Ley de Transparencia menciona los denominados datos meramente identificativos, que son aquellos que identifican con nombre, apellidos y datos de dirección profesional o similar a personas que desarrollan su actividad en una administración pública. Entre estos últimos, que son a priori accesibles, salvo en circunstancias muy concretas, muy específicas, y los otros, que no son accesibles y que por tanto la Administración no puede entrar a valorar si los comunica o no, pues solo son comunicables con el consentimiento expreso de los titulares de esa información o en casos muy tasados, cuando una ley así lo ampara. Entre los unos y los otros, como digo, están el resto de datos personales. Respecto a esta gran masa de datos, cuando un ciudadano pretende acceder a información en los que estos están presentes, es necesario que la Administración pondere, es decir, valore, balancee de alguna manera el derecho de acceso del solicitante con la protección de los datos personales de aquellos cuyos datos aparecen en la información. En este caso, la Ley de Transparencia, en su artículo 15, establece unos criterios para realizar esta valoración o esta ponderación. Y uno de esos criterios es, literalmente, el menor perjuicio derivado del transcurso de los plazos establecidos en el artículo 57.1c de la Ley de Patrimonio Histórico Español. Dichos plazos son los siguientes: 25 años a partir de la fecha de la muerte, en el caso de que se conozca del titular de los datos, o si no se conoce, en otro caso, dice literalmente la ley, de 50 años a partir de la fecha de los documentos. La ponderación que se regula o que se establece en la Ley de Transparencia ha de realizarse ante la presencia de datos personales no especialmente protegidos, no íntimos. El problema es que los plazos de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 25 y de 50 años se refieren en primer lugar a datos que afecten a la intimidad de las personas, con lo cual podríamos interpretar que son datos especialmente protegidos. Y aquí empiezan los problemas. El primero de ellos, 25 años desde la muerte del titular de la información, nos plantea ante una cuestión poco comprensible, y es que la protección de datos personales no íntimos es un derecho de las personas vivas, no de las personas muertas. Luego, si estamos intentando acceder a datos no especialmente protegidos de alguien que ya ha fallecido, no habría por qué ponderar utilizando o considerando el plazo de los 25 años. Se podría acceder directamente por parte del solicitante de la información. En cuanto al segundo plazo, el plazo de los 50 años, es un plazo que siempre ha suscitado mucha polémica ante la interpretación o interpretaciones que del mismo se han hecho por unos y por otros. Por unos que se han agarrado al plazo de 50 años para decir que a los 50 años de los documentos la información es accesible sí o sí. Sin embargo, otros han planteado el problema innegable de que el transcurso de los 50 años y el acceso a la información íntima o datos personales especialmente protegidos de las personas no puede obviar el hecho de que éstas pueden estar aún vivas. Y el derecho de la intimidad de las personas, o el derecho a la intimidad de las personas, no desaparece simplemente porque transcurran 50 años mientras ellas permanezcan vivas. En este sentido, el transcurso de los 50 años es un criterio de ponderación, pero ya no es, como se ha venido practicando con bastante frecuencia, un mero exclusivo y rígido y fijo plazo temporal transcurrido el cual se puede acceder a la información.